Hola niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien, que se estén cuidando mucho y sus familias también estén bien. Les comento, este material está diseñado para el módulo de expresión literaria y teatral. Y para contextualizarnos un poquito, recordemos que estamos trabajando en la unidad 1, que tiene como objetivo principal crear material pedagógico. A su vez, establecemos como el objetivo de esta actividad lo siguiente: crear un cuentacuentos para ser narrado a niños de educación parvularia. ¿Cuál es la importancia de esta actividad? Lo analizamos desde dos grandes focos. En primer lugar, estamos trabajando desarrollando aprendizajes en los estudiantes, pero ello a su vez se está haciendo por medio de nuestra expresión de creatividad, ¿ya? Es decir, estamos trabajando en nosotras, ustedes, ¿ya? La expresión de su creatividad y su comunicación oral, y eso a su vez está en pro de generar un aprendizaje en los estudiantes. Por esto es que nuestro material es de carácter pedagógico, porque tiene un fin de aprendizaje, como lo acabo de decir, lo cual potencia a su vez ya su labor como educadoras. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a revisar la actividad, es una actividad formativa, vamos a revisar su rúbrica de evaluación y finalmente un ejemplo para tomar como referencia al momento de preparar nuestro trabajo. Ya, como yo les comentaba, aquí tenemos la parte escrita en donde se detalla la actividad, mantenemos el mismo objetivo, ya que dice producir en forma oral un cuentacuentos infantil enmarcado dentro de una situación de denunciación ficticia, en donde a través de diversos recursos persuasivos ustedes logren desarrollar el contenido y el propósito de este. Es por ello que la principal habilidad que estamos trabajando con esta actividad es la creación. ¿Ya? Antes de comenzar a escribir, sí, tenemos que tener en claro qué es un cuentacuentos. Ya vamos a leer esta definición de 2 párrafos y también vamos a ir explicándola. Dice, en la literatura infantil, una de las principales y más frecuentes actividades es el cuento en el cual se relata una historia de ficción. Los niños suelen sentirse identificados con algunos de los protagonistas de la historia. Cuando ustedes creen su cuento, la idea es que se mentalicen siempre y piensen que si está destinado para niños, tienen que buscar temas que sean de interés de los niños, personajes que los representen, ya, de tal forma en que ellos se sientan atraídos por el relato y que también lo puedan ir imaginando y asociando a sus experiencias, ¿ya? Por eso dice también, la fábula es otro tipo de historia que gusta mucho a los niños, en donde el relato está protagonizado por animales y tiene una moraleja concreta, una enseñanza que transmite valores educativos. La esencia del cuentacuentos es hacer de un buen libro una experiencia compartida, que va más allá de la lectura individual que cualquier niño puede llevar a cabo en su casa. Así como los niños pueden visitar el teatro para ver una obra infantil, también pueden asistir como plan de ocio a un cuentacuentos, en el que se encuentran con otros niños de su edad que participan como oyentes de esta historia que se convierte en un auténtico espectáculo de entretenimiento creativo gracias a la capacidad comunicativa del orador. ¿Qué significa todo esto? Que es tan importante lo que estoy diciendo, es decir, la historia que estoy contando, como la forma en que la estoy contando, ¿ya? Aquí importa mucho la expresión oral, cómo yo relato la historia es clave para despertar el interés y cumplir el objetivo, ¿ya? Los niños se interesan mucho por la forma en la que les hablan, por lo tanto, no es solo lo que están diciendo, sino que el cómo lo están diciendo es lo que va a importar aquí. Ya eso es lo que hace un buen cuentacuentos. Nuestra actividad se compone de 2 grandes ítems, ¿ya? En primer lugar, dice, crear un texto narrativo escrito que corresponda a un cuento en donde se relata una historia de ficción inventada por ustedes, ¿ya? No pueden tomar un cuento que ya exista, no pueden plagiar ningún material, ustedes deben inventarlo, ¿ya? Para ello, el autor puede escoger de forma libre el tema que desea contar en su historia, preocupándose sí de cumplir con los siguientes criterios. Primero, que el tema sea libre pero de interés infantil. Ya recuerden que esto está destinado a niños de educación parvularia. En segundo lugar, que su narrador sea protagonista. ¿Qué significa esto? Que el relato esté contado desde la primera persona, desde el yo. Ojo con esto, aquí una explicación.
No porque ustedes sean, por ejemplo, adolescentes, ya mujeres estudiantes de enseñanza media, su narrador tiene que cumplir con este mismo perfil, ¿ya? El narrador no es lo mismo que el autor, el narrador es un ente inventado, por lo tanto, ustedes son las autoras que pueden inventar el narrador que deseen para hablar en su relato, ya no es necesario que coincida con ustedes. Y por último, la extensión que nosotros solicitamos para la actividad máxima es de una plana de cuaderno, para que al momento de llevarlo a una grabación auditiva todas estemos más o menos dentro del mismo tiempo, ¿ya? Eso corresponde a la parte en la que ustedes deben escribir y producir ya su texto. La segunda parte tiene que ver con llevarlo ya a la técnica del formato de entrega, que consiste en grabar un audio. Cuando ustedes envían su actividad, no deben enviar el texto escrito, deben enviar solo el audio, ¿ya? Por eso dice, grabar un audio relatando la historia que acaban de escribir, en donde ustedes son el narrador, para que sea mostrada a niños de educación parvularia. Al narrar, debe lograr que la historia se vuelva interesante y atractiva para los niños, por lo cual le recomendamos cuidar el tono de voz, el ritmo de la narración, la fluidez, la modulación y la dicción. Todo esto responde a lo que yo dije delante, que importa mucho el cómo lo digo, ¿ya? Jugar con el tono, con el volumen, ir dando las pausas necesarias, va a hacer que mi narración sea mucho más atractiva. Por lo tanto, tienen que tratar de potenciar ello, ¿ya? Para enviar la actividad, yo dejo disponible aquí mi correo electrónico, ¿ya? O en caso de que ustedes por acceso o comodidad puedan usar redes sociales, también lo pueden enviar a través de nuestro Instagram, ya que también está aquí establecido. Ahora miren, yo dejé aquí a modo de ejemplo una actividad que es justamente lo que tenemos que hacer, ¿ya? Se está entregando la narración de un cuento que se titula El Capitán Perro. Fíjense, está escrito, toda su versión escrita, para que ustedes la puedan tomar como modelo. Y a continuación está el video, ¿ya? Lo vamos a ver en un momentito más. Este es el que yo les digo que quiero que analicemos para destacar los grandes aspectos en los cuales nosotros nos podemos centrar para integrar en nuestro trabajo. Recuerden que el trabajo se envía solo el audio, ¿ya? Y aquí tenemos para finalizar esta parte de la guía la rúbrica de evaluación, ¿ya? Que tiene 6 indicadores con 4 niveles de desempeño distintos. Ya vamos revisándolos de manera general. Primer indicador consiste en tipo de texto. ¿Cómo logramos un nivel efectivo que es el más completo? Identificando claramente que estamos frente a un texto narrativo que corresponde a un cuentacuentos, es decir, no me sirve una noticia, ya no me sirve un reportaje, no sirve un informe, tiene que ser un texto que esté relatando una historia que le ocurra a ciertos personajes. Esa es la finalidad, ¿ya? Ahí nosotros estaríamos cumpliendo, por lo tanto, preocúpense de que sea un texto narrativo que corresponda a un cuento, ¿ya? A continuación tenemos la estructura. ¿Qué es lo que se evalúa acá principalmente? Que ustedes presenten las 3 etapas marcadas y conocidas de un cuento que corresponden a introducción, desarrollo y desenlace. A continuación viene el criterio de autoría y pertinencia. ¿Hacia qué apunta este? Dice, el relato es de autoría propia. Recuerden que lo deben inventar ustedes. No pueden tomar una historia ya existente, ¿ya? Y que además debe ser narrado en primera persona, respetando al narrador protagonista y que esté destinado a un público infantil, es decir, los personajes, los temas que ustedes están narrando sean representativos para los niños. Luego tenemos el indicador de uso de recursos persuasivos, lenguaje paraverbal. ¿Qué es el lenguaje paraverbal? Se preguntarán ustedes. Es todo aquello que acompaña al lenguaje verbal, todo aquello que acompaña a lo que yo estoy diciendo, apuntando al cómo lo estoy diciendo. Por eso dice, presenta variados recursos persuasivos, haciendo uso óptimo de los 4 exigidos. ¿Cuáles son estos 4? Ritmo, dicción, volumen y tono, ¿ya? Que se escuche claramente su relato, que esté bien modulado, que tenga un ritmo variado y atractivo, ya hacia ello apunta, que no sea plano, que tenga fluidez,
Ya por eso son recursos persuasivos, porque están destinados a que con ellos el otro me preste atención. Finalmente, tenemos estos dos indicadores. Por un lado, dominio del tema, en donde principalmente lo que ustedes tienen que demostrar es que conocen lo que están relatando, ¿ya? Que no tengan inseguridad al momento de hablar, que no haya mayores titubeos ni muletillas, ¿ya? Porque, insisto, como lo crearon ustedes, tienen un dominio vasto sobre el relato, ¿ya? Y cuéntenlo como si nadie lo supiera mejor que ustedes, porque así van a lograr despertar el interés, ¿ya? Y finalmente tenemos el formato y extensión. Formato apunta principalmente a que se entregue en una versión auditiva, que sea un audio lo que se envíe, ¿ya? Y la extensión, como dijimos, es de escrito una plana para que luego estemos más o menos en promedio dentro del minuto a los 3 minutos de grabación auditiva, ¿ya? La rúbrica total tiene un puntaje final de 36 puntos considerando todos los indicadores anteriormente mencionados. Ahora pasemos a ver el ejemplo para ir analizándolo. Como les mencioné, aquí tenemos el ejemplo del video. Ya este video ustedes lo encuentran en la plataforma de YouTube también y fue subido con anterioridad. Lo vamos a tomar como referencia ya que es un material que cumple nuestro mismo objetivo. Pero vamos a ir notando ciertas diferencias, vamos a ir observando un poquito y vamos a ir comentándolo. Hola pequeños, soy la capitana Tana y he venido hasta aquí para contaros una historia de piratas. La historia del capitán Perro Tuerto. El capitán Perro Tuerto era el pirata más temido de toda la historia. Su barco, el Temible, era muy grande. Tan grande que dentro de él se podrían haber construido 2 piscinas, un campo de fútbol y hasta un palacio. Como observamos, también están contando una historia, ¿cierto? Por lo tanto, cumple el objetivo, están narrando un cuentacuentos. Diferencias, el formato. Acá tenemos un formato audiovisual en donde la narradora no solo la estamos escuchando, sino también la estamos viendo. Nosotros nos vamos a limitar solo al formato auditivo, es decir, solo deben grabar su voz narrando, ¿ya? Pero ¿en qué debemos fijarnos? Si logran notar, aquí la narradora le da mucha intensidad a su narración, juega con sus tonos de voz, ya cuando quiere destacar algo, en el fondo enfatiza, ya hace las pausas necesarias. Si va a decir algo como una pregunta, lo dice con tono de pregunta, ya dice, ¿por qué pasó esto? ¿Sabías esto? En el fondo para apelar y para interpelar también a los niños que son nuestros oyentes. Por lo tanto, eso es lo que ustedes tienen que destacar de este video, cómo se juega con el tono de voz, con el volumen, con la fluidez, para volver así la narración más interesante. Observemos un poquito más. Pero dentro de su barco no había nada de esto, porque estaba lleno de tesoros. El Temible era tripulado por 100 grumetes que remaban día y noche siguiendo los mapas en busca de los cofres. Pero a pesar de tener tantos tesoros, sus piratas no tenían casi nada, porque Perro Tuerto era malo y egoísta y se quedaba todos los tesoros para él. A sus piratas solo les daba una moneda de oro de cada tesoro que encontraba. Él tenía de todo, eso sí, tenía tantas joyas como para llenarse la cabeza con ellas y tanta comida como para llenarse la tripa hasta casi reventar. Un día llegó a los oídos del capitán la existencia de un nuevo tesoro. Era un tesoro encantado. ¿Sabéis lo que es un tesoro encantado? Es un tesoro... Miren, lo pausé justo aquí porque muestra lo que acabo de comentar. Ella, por ejemplo, la narradora, hace una pregunta al público, ¿ya? Y la hace con tono de pregunta, enfatiza y sigue jugando con los tonos de voz. Insisto, estos recursos persuasivos que aparecen en la rúbrica son justamente los que estamos tratando de evidenciar. En relación a la entrega, niñas, yo quiero que utilicen las herramientas que tengan a mano. No necesitamos que descarguen un programa para editar el audio,
ni nada por el estilo. De hecho, solo las herramientas que tengan a mano, insisto, pueden grabarlo desde su celular, con el grabador de voz, pueden incluso mandar hasta un audio como WhatsApp y luego lo adjuntan al correo, ya pueden utilizar su computador, lo que ustedes puedan, no se compliquen por el formato, porque la importancia es otra aquí, el objetivo es potenciar su expresión oral, ya, y también narrar, por supuesto, una historia a niños para generar un aprendizaje. Eso es lo que queremos ver, cómo ustedes son capaces de producir un material pedagógico, de presentarlo ante el resto, por lo tanto, esta vez entendiendo el contexto, perdón, por supuesto que vamos a entender que no vamos a poner mayores exigencias con el formato del audio, solo importa que sea un audio, ¿ya? Como yo les dije, ustedes lo pueden adjuntar y enviar a mi correo electrónico o en caso de tener acceso a las redes sociales, también lo pueden enviar por el Instagram del curso. Ya ambas plataformas yo las voy a validar. Si tienen cualquier duda o consulta, por favor no duden en contactarme. Ya la idea es ir tratando de guiar y orientar este proceso sin mayores problemas y si no se pueden llegar a comunicar conmigo, también por favor pueden contar con sus profesores jefes y dirección académica que a la brevedad también me van a estar informando para irlas ayudando. Ya vamos a ir avanzando con esta actividad para luego seguir desarrollando otros objetivos de la unidad. Insisto, es una instancia para que ustedes también se diviertan, que puedan generar grandes capacidades de expresión, ¿ya? Y cuando lo vayan a grabar, piensen y mentalícense en que se lo están contando a niños. Ya no piensen en los adultos, porque de verdad cambia la forma. Mentalícense en que lo van a escuchar niños, ¿ya? Y ahí traten de aplicar todas las estrategias que hemos acabado de nombrar. Espero que lo disfruten también, que la pasen bien grabando y que recibamos hartas actividades. Ya cualquier duda o consulta, insisto, no duden en preguntarme, chicas. Espero que se haya entendido la actividad, se haya comprendido sin problemas. Por favor, cuídense mucho. Ya espero verlas luego dentro de lo que la situación nos permita. Y por supuesto, ahora el llamado principal es a tener precaución y cuidarse mucho. Nos vemos, chicas, que estén súper bien.